Hola guerreros, en esta ocasión te voy a contar 5 historias de cementerios que fueron enviadas por suscriptores de este canal. Espero las 5 sean de tu agrado. Entre los años 2009 y 2011, trabajé como panteonero en el cementerio de un pueblo donde en esos tiempos residía. Quise ingresar al cementerio de ese lugar para continuar con la tradición, pero debido a la mala reputación en la que me había envuelto, no me aceptaron ahí. Esto y mucho más lo entenderán al final del relato. Siendo una tarde del día sábado, cuando ya estaba a punto de oscurecer, dos individuos con un acento extranjero se presentaron en el panteón. Aunque algunas de las palabras no logré entender, pude captar perfectamente lo que querían. Eran de esos sujetos locos por las redes sociales, de esos que se aventuran a ingresar a los panteones con el afán de grabar videos, intentando con eso lograr conectarse con los difuntos. Lo dudé un poco al principio, pero cuando me enseñaron el fajo de billetes que me darían, acepté sin titubear. No me juzguen como un codicioso. El dinero no sería para mí. Acepté justamente porque recordé que un viejo amigo mío en esos días andaba sufriendo necesidades económicas. El trato era el siguiente: yo los dejaría pasar luego de la medianoche. Ellos grabarían sus videos y después irían del lugar. Eso sí, les dije que yo no los ayudaría. Asimismo les advertí que no es bueno hacerlo, porque las almas no descansan en paz cuando hacen eso. Pero por supuesto que eso no les importó para nada. Acordamos que nos veríamos a esas horas y se marcharon. Por mi parte, al cumplirse la hora de cierre, aseguré el portón del panteón y me fui a visitar a mi amigo. Quería darle la buena noticia de que ya había conseguido el dinero que me había pedido prestado. Su alegría fue grande, por lo que más contento me hizo sentir. Después de eso regresé al panteón y comencé a realizar los recorridos rutinarios, mientras esperaba a los muchachos. Llegaron exactamente a la hora acordada. Les abrí la puerta y los dejé pasar. Recibí el dinero prometido y les volví a repetir que yo no me haría cargo de lo que les pasara. Obstinado los vi sonreír, sacar sus cámaras y comenzar su labor. Pero solo pasaron unos 15 minutos y empezó el caos. En esos momentos yo me encontraba en la garita. Al escuchar los desgarradores gritos de pedido de auxilio de los muchachos, tomé mi fusil y salí corriendo en dirección hacia ellos. Cuando los encontré, la escena fue grotesca, lúgubre y espeluznante. Una gigantesca bestia estaba con ellos, mitad hombre y mitad animal, parada en sus patas traseras. Denotaba horror con su horripilante figura. Tenía a uno de los extranjeros sujetándolo de la ropa, levantándolo con una de sus manos, mientras que con la otra le arrancaba la mochila. El otro estaba tumbado boca abajo a su lado, al cual pisaba con una de sus gigantescas patas, imposibilitándolo para escapar. El terror de ambos jóvenes se perfilaba en sus gritos y en los desesperados movimientos que hacían para zafarse de esa criatura, que sin lugar a dudas era un nahual. Aquel que permanecía en el suelo fue el que me vio, y si no fuera por él yo hubiera permanecido paralizado también. Comenzó a pedirme que por favor los ayudara, en tanto se quejaba del dolor que las garras del nahual ocasionaba en la espalda. Apunté con el fusil y tiré 2 veces. El nahual lanzó un gruñido escalofriante, liberó a los dos muchachos y salió corriendo en 4 patas a toda velocidad. Ellos se pusieron de pie prontamente y corrieron desesperados hacia la salida, sin importarles que habían perdido todo el material que tenían. Los vi perderse al cruzar el portón, quedándome nuevamente paralizado en ese lugar. Pasados unos segundos escuché un gruñido. Al voltear vi al nahual de nuevo en el lugar, quien caminando como un humano se acercó hasta mí, y con su macabra voz me dijo: «Ok, amigo, ¿dónde está mi dinero? Ya cumplí con lo que me pediste». A esos dos se les quitaron las ganas de volver a ingresar a un cementerio para hacer sus tonterías. Por mi parte quedé satisfecho con las cámaras y demás equipo. Los pude vender a buen precio, aunque por culpa de eso, los lugareños se enteraron de la hazaña. Y en cuanto a mi amigo, este se ganó unos muy buenos pesos también. Ventajas que uno tiene al ser un nahual, o al menos eso creo yo. Era una mañana de día domingo.
con mi prima mayor decidimos ir al cementerio a visitar las tumbas de nuestros abuelos, ya que llevábamos bastante tiempo sin ir, y mi madre no dudó en recordárnoslo ese día. Pasadas las 10 de la mañana llegamos, encontrándonos con el lugar casi lleno, como era la costumbre de los días domingos. Ya habíamos limpiado y cumplido con toda la rutina. Nos quedamos a rezar por unos momentos para posteriormente marcharnos de ahí. En eso fue que vi a aquel pobre señor, y les juro que me dio una impresión indescriptible al ver su estado. Mi nombre es Alicia Bustamante. Soy de Coahuila, México. Esto me pasó cuando yo tenía 17 años de edad y mi prima 18. No sé qué fue lo que realmente vi, pero sea lo que sea, hizo que pasaran años para que yo entonces me animara a volver a ingresar a un cementerio. El hombre a quien vi parecía ser joven aún. No puedo determinar mejor su edad, puesto que no podía ver su rostro, o mejor dicho sí, podía verlo, pero me era imposible percibir sus facciones bien. Y la razón es que este señor tenía la cara completamente desfigurada, horriblemente amorfa, como si tuviera una de esas enfermedades en las que la persona se va deformando a medida que avanza el mal. No soy médico ni nada de eso, así que no puedo decirles de cuál se trataba, pero he visto documentales en los que muestran a personas que sufren esas malformaciones. Les juro que quedé muda del impacto. A raíz de eso no podía retirar mis ojos de él, y para colmo de los males, el señor venía caminando por el sendero por donde estábamos nosotras, es decir, al costado de la tumba de mis abuelos. Mientras más cerca estaba de nosotros, más me espantaba. Su piel parecía estar derretida y le colgaba como si fuera piel sobrante. Esta era oscura y rugosa, difiriendo mucho hacia el color claro que tenía las otras partes de su cuerpo. Sus manos, por ejemplo, las cuales eran sin arrugas y de piel clara. Cuando pasó por nuestro lado fue más escalofriante todavía, pues pude notar sus otros tétricos detalles. El mismo defecto tenía en su oreja, ya que ésta le colgaba también. No le vi la nariz, no sé cómo es que podía respirar, y pude ubicar su boca gracias a la franja húmeda, desde donde le salían unos gruesos hilos de saliva. Lo mismo le pasaba con sus ojos, los cuales a duras penas se asomaban bajo esa capa de piel inerte, y que por cierto estos se fijaron en mí cuando el joven volteó a mirarme. Automáticamente bajé la mirada. Él terminó de cruzar y fue entonces que recobré el aliento. Lo vi alejarse por ese sendero mientras que algunas de las personas que caminaban por su lado ni siquiera le prestaban atención, como si ya estuvieran acostumbrados a verlo en ese lugar. Mi prima se mantuvo mirando hacia la tumba, así que no lo vio. Lo ratifiqué cuando le pregunté si había visto a ese señor enfermo, y ella me cuestionó a qué me refería. Minutos después ya nos dirigíamos a la salida, cuando de la nada él volvió a aparecer, y una vez más caminando en dirección a nosotras, pero esta vez me venía mirando, pues podía ver el brillo de uno de sus ojos detrás de esa capa de piel amorfa. Tomé el brazo de mi prima y lo presioné fuertemente, a lo cual ella reaccionó preguntándome qué me pasaba. Él pasó por mi lado, y les juro que aquel desagradable perfume que despedía, todavía lo llevo grabado en mi memoria. Cuando salimos a la calle, le reproché diciéndole cómo era posible que no se hubiera espantado al verlo, ya que pasó por mi lado. Era imposible que no le hubiera llamado la atención su cara. Pero fue entonces que ahí me di cuenta de lo que se trataba, luego de que mi prima me dijera que nadie pasó por mi lado en esos momentos. No es que las personas ya estuvieran acostumbradas a verlo, y que por eso no le prestaron atención. Todo lo contrario, al igual que mi prima, ellos no lo vieron. Sin duda alguna se trató de un alma en pena, de uno de los tantos jóvenes que yacen en ese cementerio, no más que él era diferente. Hasta el día de hoy, me pregunto qué pasará con las almas de las personas que padecen esa clase de enfermedades. En el caso del muchacho, lamentablemente su vida debió ser un continuo sufrimiento. Por lo tanto, yo pienso que ellos ya deben de ir directamente al cielo. Me llamo Juan Eduardo Barbosa y soy de Tamaulipas, México.
Lo que les voy a compartir me pasó hace unos años, cuando tenía 25 aproximadamente. En esa oportunidad fui al panteón a visitar la tumba de un amigo, donde sentado sobre una banca y llorando desconsoladamente, conocí a aquel muchacho. Eran las 5 de la tarde aproximadamente cuando ya me dirigí hacia la salida. Sobre una de las bancas que hay en los costados del sendero, había un muchacho sentado. Tenía el cuerpo inclinado hacia adelante y se cubría el rostro con sus manos. Estaba llorando, de lo cual no tuve dudas cuando estando ya cerca escuché su llanto. Soy una persona sensible, y teniendo en cuenta que él estaba solo, me partió el alma verlo en ese estado. Más todavía que en esos tiempos ya formaba parte del grupo parroquial de mi colonia. Por lo tanto, y movido por la caridad a la cual me sentía practicar, me vi en la necesidad de detenerme para intentar consolarlo. Lo saludé con la mayor sutileza posible. Me presenté y le pregunté si necesitaba ayuda. Él levantó su rostro empapado y moviendo su cabeza me dijo que no, que ya nada se podía hacer. Empujado por la empatía le respondí que no debía sufrir de esa manera, que nuestros seres amados que partieron al más allá querían que nosotros fuéramos fuertes aquí, que tuviéramos la confianza de que algún día nos volveríamos a reunir con ellos. En medio de todas esas palabras consoladoras que puedan imaginarse, él me interrumpió abruptamente para decirme lo que me hizo comprender su dolor. Es que tú no entiendes. Hoy se cumple un año del fallecimiento de mi hermano. Él falleció por mi culpa. Yo iba manejando el carro en el que nos accidentamos. Todo fue mi culpa, me dijo mientras levantó levemente su mano para señalar un mausoleo que había al frente. Guardé silencio por unos minutos para acomodar mis ideas. Acto seguido continué consolándolo, asegurándole que todos tenemos derecho al perdón, pero fue inútil. Su llanto no cesó ni un instante. La plática terminó cuando él se puso de pie, y en tanto se secaba las lágrimas me agradeció por las palabras, para luego decirme que se tenía que marchar ya, que sus familiares vendrían pronto a visitar la tumba, y a él lo destrozaba verlos llorar. Él tomó una dirección distinta a la mía. Yo continué caminando con el dolor en mi pecho de no haber podido hacer mucho para ayudarlo. En el camino me crucé una pareja que con sus ojos húmedos presionaban un ramo de rosas entre sus manos mientras caminaban. No sé por qué, pero sentí la necesidad de voltear luego de unos segundos de haberlos cruzado. Me sorprendió ver que la pareja se detuvo justo frente al mausoleo, que minutos antes el joven me había señalado. Por la misma sensación de impotencia con la que me quedé, me tomé el atrevimiento de regresar para darles mis condolencias. La señora rompió en llanto ni bien comencé a hablar, mientras que el señor la abrazaba y me agradecía, a la vez que me decía que eran los padres de los que yacían en esa tumba. Cuando creí que ya era momento para dejarlos solos, para así respetar su duelo, les mencioné que su otro hijo también vino a visitar la tumba, que él se sentía culpable por lo sucedido, y que sería bueno que también hablaran con él, ya que los necesitaba más que nunca. En ese preciso momento sus semblantes cambiaron y visiblemente confundidos. Me dijeron que ellos solo tuvieron 2 hijos, y los 2 habían fallecido en aquel accidente, e indicándome que me fijara en las pequeñas fotos que habían en el interior del mausoleo. Pude ver en una de ellas a aquel joven que intenté consolar minutos antes. Aún rezo por el alma de ese pobre muchacho, quien vino para demostrarme que no solo sufre la tortura de sentirse culpable, sino que su arrepentimiento lo siente aún estando en el más allá. Con mi hija solíamos ir cada lunes al cementerio. Ahí ya descansan mis padres, entre otros familiares más. Ella era muy pequeña en ese momento, así que no entendía muy bien en el lugar donde nos encontrábamos. Solo lo que yo le decía, que ahí dormían sus abuelitos. Aún así cumplía todo lo que le pedía cuando la llevaba. Entre esas cosas que no hiciera mucho ruido, porque ahí se debía hacer silencio. Mientras yo me encargaba de limpiar un poco la tumba, cambiar el agua de los floreros y esas cosas, ella aprovechaba para jugar con su muñeca en tanto me esperaba. Siempre lo hacía cerca de mí, de tal modo que no la perdiera de vista, aunque a veces se me descuidaba por algunos instantes.
por el mismo hecho de que no ocasionaba ruido. Es por eso que en toda su inocencia, aquella tarde del lunes de marzo del año 2002, se me acercó para decirme que unos niños estaban jugando y haciendo bastante ruido, como pidiéndome que yo interviniera, para que ellos también respetaran lo que ella le enseñé. En esos momentos comenzaba a rezar, así que le dije que no se preocupara, que en unos minutos la acompañaría para hablar con los niños. Sin embargo, cuando arrojaron una piedra hacia donde estábamos, y comencé a escuchar esas risitas infantiles en la cercanía, comprendí que tendría que tomar en serio sus palabras, pues se trataban de varios niños los que parecían estar por ahí molestando. Mi nombre es Verónica Rodríguez Sáenz. Soy de Michoacán, México, y esto todavía me causa pavor al recordarlo. Cancelé todo lo que estaba haciendo. Mi niña me tomó de la mano y me pidió que la siguiera, que ella me llevaría donde estaban los revoltosos. La seguí hasta un sector en donde se encontraba una tumba muy vieja. Mirábamos para todos lados tratando de encontrarlos, puesto que estos guardaron silencio apenas empecé a caminar hacia ahí. Estaban aquí, mamá. Eran como 5. Saltaban y se reían sobre esa tumba, me aseguró mi hija. En aquel preciso momento tuve la sensación de que algo malo estaba sucediendo, razón por la cual le dije a mi hija que mejor nos regresáramos. Me di la media vuelta, y cuando apenas di unos pasos, una tétrica risa sonó, pero esta ya no era la de un niño, y quien la emitió tampoco lo era, pues al levantar la mirada dirigiéndome hacia donde provino el sonido, vi de lo que realmente se trataba, quedándome estupefacta. Era un duende. Estaba trepado en la cima de una tumba, con su rostro de anciano y sombrero enorme sobre su cabeza. Me miraba en tanto volvía a lanzar esa risa, pero no era el único que había. A su lado vi aparecer a otro más y luego a otro, y luego otro más. Estaba trepado en la cima de una tumba, con su rostro de anciano y sombrero enorme sobre su cabeza. Me miraba en tanto volvía a lanzar esa risa, pero no era el único que había. A su lado vi aparecer a otro más, y luego otro, después otro, hasta que eran los 5 que mi niña dijo ver, solo que yo los veía tal cual eran. Cargué en mis brazos a mi hija y salí corriendo de ahí. Llegué hasta donde estaba el velador y le conté lo que había visto. Él fue a inspeccionar pero ya no los encontró, aunque me contó que sí escuchó esas macabras risas. Después me acompañó a levantar las cosas que yo había dejado olvidadas en la tumba de mis padres, y con mi niña nos fuimos a casa. Hasta el día de hoy mi hija se acuerda de lo sucedido aquella tarde, pero sigue jurando que ella los vio como niños normales, solo que tenían usando ropas muy viejas. A partir de esa experiencia, a mis hijos que nacieron posteriormente, siempre les enseñé que desconfíen hasta de un niño, pues uno nunca sabe qué cosa infernal se puede ocultar detrás de esa inocente imagen. Mi nombre es Ernesto. Soy de Campeche, México. Soy velador en un cementerio. Trabajo aquí desde hace ya muchísimos años. Tengo algunas historias que podría compartirles. No son muchas, pero sí espeluznantes. La que les contaré en esta noche aconteció poco antes de que comenzara la nueva enfermedad. Entre los cuidados básicos que me toca hacer aquí, incluye el podado de árboles y desmalezamiento, siendo un amplio patio ubicado al fondo del camposanto, el lugar que más me exige horas de atención. Esa tarde me encontraba laborando en esa zona, cuando escuché aquel llamativo sonido. Era el típico chillido de los pájaros con pocos días de nacidos. Cuando me acerqué pude ver el nido en una de las ramas más altas. Ya estaba dándome la media vuelta para continuar con mi trabajo, cuando de casualidad miré hacia abajo y vi a uno de los pichones sobre el suelo. Estaba sin vida, rodeado de decenas de hormigas comenzando su festín. Estaba más que claro que se había caído del nido. Al volver a mirar noté que en efecto, este estaba deteriorado en un costado, desde donde supuse que se había caído. La madre no estaba por ningún lado, y por ende los demás pichones corrían el riesgo de terminar como su hermanito. Dejé el machete apoyado sobre el tronco del árbol y comencé a trepar, decidido a acomodar el lecho de ramas secas, para no permitir que los otros también cayeran.
Al estar frente a este vi que había 3 más, chillando con sus pequeños picos abiertos demostrando que tenían hambre. Tomé unas hojas y las coloqué cuidadosamente en la zona débil para así asegurarlo. Cuando por fin terminé, fue que tuve esa extraña sensación de estar siendo observado. Volteé sin siquiera tener una idea de lo que iba a ver. En el árbol de al lado, semiocultos entre las ramas y hojas, había un par de ojos que me miraban detenidamente. Estos eran negros y siniestros, y cuando parpadeaban lograba percibir sus párpados pálidos y arrugados. Era una persona anciana, una mujer para ser más exacto, pues largos y flacos dedos aparecieron quitando las ramas, para así dejar a la vista ese monstruoso y repulsivo rostro. Era una bruja, quien sin quitarme los ojos de encima me sonreía con unos dientes podridos. El tremendo espanto que sentí me dejó paralizado, pero reaccioné al instante cuando la vi comenzar a moverse, recorriendo por la gruesa rama donde estaba trepada y viniendo en dirección hacia mí. Solo logré bajar unos pocos centímetros, porque por la desesperación terminé resbalando y perdiendo el equilibrio. Era una altura de más o menos 3 metros desde donde caí, pero como el suelo era de tierra y césped, por suerte el impacto no fue grave. Sin embargo quedé adolorido, revolcándome por unos segundos. En eso fue que escuché a la bruja burlarse, y dando un salto llegó hasta el árbol que tenía al lado, es decir, desde donde me caí. Ver aquello fue aterrador. La anciana estaba en posición de revés, o sea, con su rostro hacia abajo, con sus uñas clavadas sobre el tronco como si fuera un felino. Desde ahí me miraba con la misma perversidad. En esa posición que estaba comenzó a bajar, con unos abominables movimientos que hacían que me congelara de miedo. En esos momentos recordé el machete, por lo que me levanté rápidamente y lo tomé para defenderme. Astuta la bruja dio un nuevo salto para cruzarse al árbol siguiente, desde donde prosiguió observándome, pero ahora con mucho odio. Salí corriendo del lugar y no me detuve hasta llegar a la garita donde me refugié. Ella se quedó en aquel lugar, y agradezco a Dios que haya sido así, porque estoy seguro que si esa bruja hubiera querido, me hubiera dado la paliza de mi vida. Ella no me agredió, ni yo la agredí a ella. Por lo tanto, el contacto que tuvimos se resumió en solo miradas de susto, y por supuesto le di a entender que prestaría batalla al tomar mi machete. Esa fue la primera de muchas veces más que vi a esa bruja, pero eso mejor lo dejo para contarles en otro momento. Por ahora les hago llegar esto, esperando que les resulte tan aterrador como lo fue para mí.